Lupa Universate. Cada 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de las enfermedades alérgicas, su prevención, diagnóstico y tratamiento, y para impulsar programas de educación e investigación que mejoren la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Alergia, 20% de la población del planeta sufre alguna enfermedad alérgica, manifestándose frecuentemente desde edades pediátricas. Asimismo, este ente estima que en la actualidad más de 400 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad alérgica y que para el año 2050 la mitad de la población estará afectada por este problema. A esta situación le pondremos la lupa en compañía del doctor Andrés Aliso, médico cirujano de la Universidad del Zulia, pediatra por la UCB y alergólogo experto en asma y alergias por la Universidad Autónoma de México. Doctor, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido a Universate. Saludos Tamara y Efraín, saludos a la audiencia. Gracias por la invitación y por aquí a la orden para responder sus interrogantes. Doctor, ¿por qué se producen las alergias? Entendemos que las causas son multifactoriales, pero ¿cuáles son las más comunes? Las alergias son causadas por defectos en diferentes genes que causan que quien las sufre se haga sensible de manera anormal a diferentes elementos, por ejemplo, en la naturaleza, los ácaros del polvo, hongos de humedad, el polen de la grama o del monte, asimismo a alimentos como leche, huevo, frutos secos, cítricos, igualmente a ciertos medicamentos, por decir un ejemplo, los AINES, por ejemplo, la acetaminofén, ibuprofeno, diclofenac, por nombrar algunos. ¿A qué edades los individuos son más propensos a desarrollar una alergia y cuándo ellas se tornan más peligrosas? ¿Puede alguien volverse alérgico a algo a lo que nunca antes fue? Típicamente las alergias se inician en la infancia y aquí hay un término que usamos los alergólogos que se llama marcha atópica o marcha alérgica, y es el orden en que las enfermedades alérgicas van apareciendo. Se dice que primero los niños pequeños de meses pueden comenzar con dermatitis atópica, posteriormente aparecería la rinitis alérgica y después el asma. También existen otras alergias como alergias alimentarias, también pueden aparecer en la infancia o en los años venideros. También existen las alergias a medicamentos y las alergias a las picaduras de insectos. Con respecto a las alergias que son más peligrosas, te puedo decir un par de ejemplos, como un asma mal controlada que puede llevar a un paciente a ser hospitalizado y a ser intubado inclusive. Y la más peligrosa, que sería una anafilaxia, que es una reacción alérgica exagerada y que es potencialmente fatal, es decir, puede matar al paciente. Y las causas más frecuentes de estas son las reacciones a la picada de insectos y a medicamentos o alimentos. Doctor, ¿cuáles son los principales signos y síntomas de las alergias y qué peligros revisten si no son tratados a tiempo? Los más comunes y que todos conocemos son las alergias nasales, que se manifiestan por moco fluido en la nariz, estornudos, picazón, obstrucción de la nariz, ojos llorosos y rojos. En el asma se produce tos frecuente, dificultad para respirar, con o sin silbidos en el pecho, que también se conocen como sibilancias, que también conocemos bastante bien. Las alergias a alimentos se pueden manifestar con síntomas digestivos como dolor abdominal, distensión del abdomen, vómitos, diarrea, o también se puede manifestar en la piel como dermatitis atópica o urticaria. Con respecto a los peligros, bueno, lo que mencioné un poco en la pregunta anterior, como las reacciones graves a alimentos, medicamentos, a la picadura de los insectos. Por tanto, debemos conocer si existen estos síntomas en nosotros o en nuestros familiares para que sean orientados debidamente por un especialista en el área. Estamos conversando con Andrés Aliso, médico cirujano, pediatra y alergólogo experto en asma y alergias. Doctor, ¿cuáles son las alergias más frecuentes y qué tan leves o fuertes pueden ser? ¿De qué depende y cómo deben ser tratadas? ¿Qué daño puede provocarse una persona que se automedica cuando su padecimiento es una alergia? Ya he mencionado en las respuestas anteriores las alergias más frecuentes. Estas mismas se pueden presentar desde síntomas leves y ocasionales hasta síntomas molestos que nos afecten la calidad de vida, la calidad del sueño, nos disminuya nuestra productividad en el trabajo
y en el niño y en el joven afecta las actividades estudiantiles. El tratamiento va a depender de tipo de enfermedad, su causa y su severidad, es decir, qué tan fuerte sea. Esta pregunta requeriría más tiempo por lo amplio de la respuesta. Con respecto a la automedicación, es una práctica muy común en nosotros mismos y en los padres de los niños, y debo insistir en lo peligroso que puede ser por no saber manejar las dosis, cuántas veces al día se da o si se puede combinar con otro medicamento. Y en este punto quiero referirme a algo que yo veo y todos los alergólogos vemos con mucha frecuencia, y es el uso indiscriminado de los esteroides. Los esteroides, como yo les digo a mis pacientes, pueden hacer milagros o pueden hacer desastres cuando son mal usados. Epidemiológicamente hablando, está creciendo el porcentaje de la población que padece enfermedades alérgicas. Y de ser así, doctor, ¿qué factores ambientales, de contaminación, de estilo de vida o de alimentación están incidiendo en la multiplicación de este problema? Aparentemente, las enfermedades alérgicas han venido presentando un aumento discreto con respecto a los años anteriores. Muchas de las causas son desconocidas, sin embargo, hay otras que sí conocemos desde hace algún tiempo, como por ejemplo el estilo de vida occidental, o lo que es lo mismo, el estilo de vida de las ciudades, en ciudades modernas, con todo lo que esto implica. Por ejemplo, ambientes que no son naturales, menos contacto con la naturaleza, contaminación ambiental, estrés, dieta con alimentos procesados, obesidad, mayor número de infecciones respiratorias, algunos hogares de clases menos privilegiadas con factores contaminantes como cucarachas, la mala disposición de excretas, etcétera, etcétera. Y todo esto está teniendo su efecto directo sobre la disregulación inmunológica, que es la alergia. ¿Cuáles son las tendencias actuales en cuanto a diagnóstico y tratamiento de las alergias? ¿Qué se está haciendo o se puede hacer en Venezuela en esta materia? ¿Y qué recomendaciones puede hacerle a la gente sobre el tratamiento de la alergia? El mejor diagnóstico sigue siendo el contacto directo con el paciente, la historia de síntomas y el examen físico completo. Pero ya entrando en el área de pruebas de laboratorio, existen desde hace algún tiempo los llamados paneles de alergia en sangre, bien sea alimentos o al ambiente, que han venido mejorando su exactitud. Y así como de forma reciente se vienen usando las pruebas de alergia molecular, que no es más que la identificación de una fracción o de un componente, por ejemplo, de la leche de vaca, del huevo, que nos está causando la alergia, y esto con la finalidad de dirigir mejor la terapia específica para ese paciente o para esa enfermedad. Otro aspecto que debo mencionar es la medicina en línea, que cada vez se está practicando con más frecuencia desde el inicio de la pandemia del COVID. Esta medicina no sustituye de ninguna manera la medicina presencial, pero en muchos casos, como por ejemplo en pacientes que están en sitios lejanos o en pacientes para quienes no es práctico ir a una consulta, movilizarse a una clínica o un hospital por problemas de movilidad, por ejemplo, ha sido una solución inicial buena a sus problemas de salud. Y en cuanto a terapia o a tratamientos, bueno, la industria farmacéutica está en continuo desarrollo de nuevas moléculas, nuevos medicamentos, y quiero mencionar, por ejemplo, los medicamentos de avanzada, como lo son los anticuerpos monoclonales o los llamados medicamentos biológicos. Estos medicamentos van específicamente a bloquear la sustancia o la molécula principal que está causando la enfermedad. Doctor Aliso, agradecemos su participación en Universate. Estamos seguros de que resultó muy valiosa para nuestros oyentes. Quiero despedirme agradeciéndole el tiempo dedicado a esta entrevista, en la que traté de abarcar los temas más frecuentes de la especialidad. Y también quiero ponerme a la orden para contacto, preguntas, dudas a través de mis redes sociales. Instagram, Dr. Andrés Aliso, Dr. Andrés Aliso, con Z. Estaré a la orden para seguir en contacto. Gracias. Teníamos en línea al doctor Andrés Aliso, médico cirujano, pediatra y alergólogo experto en asma y alergias. Si desean consultarle más información sobre el tema, pueden seguir su cuenta
Dr. Andrés Aliso con Z en Instagram. Lupa Universate.